asimétricos, asimétricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, como veis, esta semana tenemos dos clubes asimétricos. Hoy, como también estáis viendo que estamos fuera del estudio, estamos en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en nuestro queridísimo COAM. Vamos a visitar la exposición Le Fil Rouge, Renzo Piano Building Workshop. Nos va a acompañar el vicedecano del colegio, Pablo Lalquiaga, a quien tenemos por aquí esperando, y yo creo que vamos a arrancar ya rápidamente, ¿verdad, Pablo? Venga, vamos a ello. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, María, muy bien. Muchísimas gracias por ponte ti. aquí a la luz, que te vean bien. Uy, a ver, ahí, mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ti siempre. Muy Pues, bien, encantados de que hayáis venido aquí hoy, de poder contaros un poco esta exposición y animar a la gente a que venga. Por supuesto, porque esta exposición, que no lo he dicho, ¿hasta qué día estamos aquí en el Está hasta colegio? mediados de enero. Hasta mediados de enero, o sea que hay tiempo de sobra para venir a disfrutarla. Pues Pablo, si quieres cuéntanos un poquito, ¿qué es esta exposición? ¿Qué es Le Fil Rouge Renzo Piano Building Workshop? Pues mira, es una exposición que ha organizado el estudio de Renzo Piano, ¿no? Y en el que intentan contar un poco cómo hay un hilo conductor, ¿no? Que es este Le Fil Rouge, que conecta como todos sus proyectos, no solo sus proyectos, sino como la actividad del estudio, ¿no? Que hay una especie de método desde los primeros dibujos hasta que termina la obra, que se repite a lo largo de los proyectos, independientemente de que los proyectos estén más interrelacionados entre sí, que también esta exposición ayuda a ver estas distintas conexiones casi invisibles entre ellos, ¿no? Qué bonito. Y no solo, también creo que también cuenta un poco la historia del propio estudio, de todos los socios, ¿no?, que han estado también involucrados en este estudio tan grande, que al final es enorme, ¿no? Sí, es un estudio grande, tiene las principales oficinas, están en Génova y en París, pero bueno, sobre todo quieren expresar esta vocación de permanencia y que el estudio ya no dependa tanto de la persona, que por supuesto esto también es un homenaje a Renzo Piano, por supuesto, ¿no? Pero que digamos que las nuevas generaciones, los nuevos socios son como unos alter egos de Renzo Piano que tienen asumido este concepto y quieren prolongarlo. Y también en homenaje al propio Renzo Piano. A Renzo, ¿no? Pues Pablo, si quieres vamos entrando hacia adentro, ¿no?, de la exposición. Sí. Voy a cogerte aquí en cámara. Tú si ves que me doy con algo, avísame, Pablo, que siempre voy hacia atrás. Más bien. Muy bien. Nada, si quieres pasamos un poquito más para allá. Nosotros el único condicionante que les pusimos, porque hay ciertas exposiciones aquí en el colegio, como veis tengo el maravilloso jardín detrás. Sí, mira, lo voy a enfocar por aquí, que además se ve el Le Fil Rouge ahí, precioso. Nosotros siempre que hay una exposición intentamos que el espacio este, que nos parece muy bonito, sea protagonista también, ¿no? Y como además ellos lo entendieron muy bien, como comparten temas de ligereza, transparencia, luz. Lo entendieron a la primera, desde lo luego. entendieron a la primera. Entonces la exposición está dividida en dos zonas. Es una exposición, yo creo que se agradece por lo holgada que es, ¿no? Que podéis ver. Es una primera zona, me voy a poner aquí para que lo podáis ver un poco en perspectiva. En esta primera área es protagonista esta maqueta, que ahora hablamos de ella, y este vídeo que veis aquí, que ahora os contamos un poco el porqué de estas dos instalaciones como más alejadas del concepto general de la exposición, que veis ahí al fondo, que es la segunda bandeja, que son un desplegable de los diferentes proyectos, no una cronología de los proyectos más importantes desde el inicio del estudio hasta ahora, que ahora lo contaremos, ¿no? Fantástico. La película es un pequeño documental de 20 minutos, que ya aprovecho además para deciros que el próximo martes 26 a las 7 se va a exponer una versión más larga de este documental, que es de 1 hora. Aquí, ¿no?, en el colegio. Va a venir la directora del documental y una de las socias del despacho en Génova, y van a un poco, aparte de que podamos ver todos el documental, que es espectacular, van a contar un poco la directora el making proceso, of, ¿no?, el proceso, y la asocia un poco el concepto y bueno, y atender luego a las preguntas que lo diremos podamos también tener. al final, el martes 26, ¿no? Van a estar ahí. Sí, Fenomenal. pero bueno, Fenomenal. luego lo repetimos. Y esto, que es un poco el gran protagonista de la exposición,
es lo que ellos llaman la Atlántida, que como le hemos llamado la isla, les ha encantado lo de la isla y se han quedado con lo de la isla, ¿no? Pero es esta especie de Atlántida que es este mundo imaginario de las obras construidas del estudio de Renzo Piano, que son poco más de 100, 109 creo, todas construidas a la misma escala, 1000, y posicionadas en este mundo que genera este objeto tan precioso de madera, ¿no? Y en el que han sido muy habilidosos, pues generando esta especie de costa, ¿no? Porque hay muchos proyectos que están al borde del mar o al borde del agua y generan un cierto contexto, ¿no? Luego los proyectos más urbanos están en torno a la avenida esa, donde podéis ver el SAR de Londres. ¿Podemos acercarnos, sí, Pablo? sí, Aunque claro. esté aquí estos carteles, no vamos a tocar, lo prometemos, No, pero... no, acércate, con cuidado. Sí, ¿no? Veis esta gran avenida donde están los proyectos más urbanos, más reconocibles, el New York Times, el SAR de Londres, estos son los juzgados en Francia, esta torre en Taipei, nuestra única obra española la tenemos aquí, pequeñita, que es la Fundación Botín, bueno, pequeña que no es tan pequeña, pero claro, pequeña en la isla, pero allí desde luego no es pequeña. En la escala de todo esto, el estadio de Bari, no fue tan conocido, el Museo de Oslo, esta pieza pequeñita, preciosa, es el estudio de Renzo Piano en Génova, ¿no? Una obra súper conocida. Bueno, tenemos por supuesto el Pompidou, que está allí, sí. ¿No? ¿Lo veis? Ver, ¿no? Y además que han sido habilidosos y lo han puesto rodeado de estos edificios para que se entienda bien la escala, ¿no? Y este es el famoso aeropuerto de Kansai también, que es la obra, digamos que en escala más potente y que genera como esta quilla de la isla, ¿no? Que es una cosa muy... Pablo, son como ¿cuántos proyectos hay aquí? ¿Como unos 100 o...? 109 creo que son, 106, 109, 109, que son todas las obras construidas, ¿eh? No son proyectos, no sino son que proyectos, están son construidas. Todo obras construidas, sí. La verdad es que es un experimento también, debe ser precioso, ¿no? Haberlo hecho ellos dentro del estudio y imaginarse esta isla, ¿no? ¿Cómo la has llamado? La isla, ¿no? Atlántida le llaman ellos, sí. y como le empezamos a llamar a isla, le llaman la Isola ahora. La pero llaman bueno, la Isola. Cualquier nombre es precioso, ¿no? Este es el proyecto de Nueva Caledonia, ¿no? Sí. Que es otro proyecto icónico del estudio, en el que se salieron así un poco más de la corriente más maquinista, digamos, ¿no? Y más de prismas, y realmente demostraron que el entendimiento del contexto es una parte fundamental de la obra del estudio, y yo creo que además se puede ver muy bien aquí en el resto de proyectos, ¿no? Genial, ¿no? La verdad es que es una pieza fantástica que además es impresionante. Quizá en la cámara no se nota tanto la dimensión que tiene, pero si venís al colegio, desde luego es una pieza que... Son 4 por 3 metros. ¿Eh? Jo, es una pieza enorme. Es enorme. A algunos les puede parecer que esto es como una especie de acto así un poco como narcisista o egocéntrico, pero yo creo que en el estudio lo explican muy bien, ¿no? Primero, se entendió como una especie de regalo de los propios socios del estudio hacia Renzo Piano. Fue una cosa como más de ellos para ellos, digamos, ¿no? Y luego empezaron a ver la labor un poco como pedagógica del estudio, ¿no? Y cómo la interrelación entre los proyectos podía un poco ayudar a explicar y a entender la labor del estudio, ¿no? En el tiempo, pues, O sea desde luego. O sea, yo creo que lo consigue. Es una panorámica fantástica. Les contamos un poquito sobre el reportaje, el documental, perdón, del vídeo que tenéis ahí al fondo. Sí, claro. ¿Nos acercamos un poquito? Nos acercamos, venga, sí. Genial. Pues lo que os estaba diciendo, ¿no? Digamos que la exposición recoge dos cosas. Primero, los propios proyectos y para entender las cuestiones que pueden tener en común los proyectos, pero otra parte importante es el proceso, ¿no? Desde los primeros croquis. Los croquis de Renzo Piano son súper conocidos, ¿no? El uso del color, el uso de las personas dentro de los dibujos de arquitectura, que no era, en los años 60, 70 no era tan habitual, ahora es muy habitual, ¿no? Esta importancia de lo público en la arquitectura, aunque el proyecto no sea público, pero entendiendo el espacio común de cualquier edificio o actuación como un espacio público, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante. Empezó, por supuesto, con el Pompidou, ¿no? Se trajo el espacio de la plaza al interior del edificio, ¿no?
Luego las maquetas suyas, por supuesto, súper conocidas, pero también tiene que ver con la relación con el cliente, cómo escuchan al cliente, cómo entienden que el cliente, digamos, que tiene que participar. Hay una parte que a mí me gusta mucho, que es, yo se lo conté luego a los socios, digo, ¿cómo? Porque les cuentan, en una reunión les cuentan como las versiones que han ido haciendo y las que desechan, ¿no? Claro. Y hay que ser muy habilidoso para conseguir que el cliente no acabe eligiendo diciendo, oye, esa... la que tú no quieres, ¿no? Claro, entonces, claro. Eso hay que ser muy cuidadoso. Bueno, entonces, y luego hay una parte bastante emocionante en el vídeo que es perdón, el ruido no va a acabar ya enseguida. No pasa nada. Hay una parte que a mí me gusta mucho, que es la directora del CERN, que es el acelerador, ¿no? El que está en Suiza, la famosa instalación de la Comunidad Europea para el acelerador de partículas, en el momento en el que le llevan a ver un mock-up, que los mock-up, sabéis que son estas, digamos, como maquetas o modelos a escala 1:1 de partes del edificio, ¿no? Y entra en la parte de todo el recorrido, ¿no? de la plataforma que lleva el recorrido, y cómo se emociona ella con Renzo Piano, y el punto ese en el que entiendes un poco cómo todos estos riesgos que cogen durante el proceso del proyecto realmente les lleva a una complicidad muy importante. Sí, y desde luego que merece la pena, ¿no? que arriesgar esa parte para que luego ocurran estas cosas, sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, como además que es un proceso que ya está testado, ya se sabe que funciona, repiten, es un sistema que al final lleva a pocas sorpresas, ¿no? Y que claramente funciona. Y el vídeo, os invito a verlo porque son 20 minutos, se ve fantásticamente y rápidamente, cuentan algunos proyectos, se ve una parte de algunas reuniones en el estudio de Génova, que es un sitio espectacular, hablan de la obra de Los Ángeles, del CERN, que os estaba diciendo, se ve a Renzo Piano visitando la obra, ¿no? Y un poco como analizando y se ve ese aspecto humanista que siempre tiene, que aunque sea la obra, en mitad de todo el follón de la obra, siempre va hablando como del espacio, de cuestiones casi poéticas, ¿no? Dentro de una obra, y que eso está siempre en su cabeza, ¿no? Pues nada, tienen que venir a verlo entonces, Sí, Pablo. claro que sí. Bueno, entonces pasaríamos a lo que llamamos aquí en el colegio la bandeja 2, que es el segundo espacio que tenemos ahí al fondo. Si quieres vamos para allá, que es un poco pues la secuencia de proyectos que ellos han, de obras, perdona, que ellos han seleccionado, ¿no? Que tuvimos un coloquio aquí, ¿no? Y era por qué estas obras en otras obras, ¿no? Y bueno, cada uno haría su secuencia. Yo creo que tiene una historia en el que intentan como contar de lo que son capaces, ¿no? No creo que tanto hacer como una especie de fuegos artificiales en los que vamos a hacer los que casi todo el mundo escogería de primeras, sino que yo creo que han sido como también explicar un poco esas fortalezas que tiene el Fieldworks, ¿no? El hilo conductor, el método piano, en el que son capaces de dar respuesta a proyectos de gran escala, de pequeña escala, proyectos urbanos, proyectos de infraestructuras, museos, ¿no? Cómo cambian la ciudad, en algunos casos, pues eso, iconos, ¿no? Tanto de la ciudad como de las propias empresas, y yo creo que esa mezcla de contextos, situaciones, escalas, respuestas a las diferentes cosas es un poco lo que ellos querían plasmar, ¿no? Pues vamos, si te parece, Pablo, para allá y nos cuentas un poco cuántos proyectos hay ahí seleccionados. Proyectos no, perdón, obras. Creo que son... Ahora sí que me doy con la isla y la liamos. Pues me vas a pillar con el número exacto. Creo que antes 23, creo que ¿no? son, sí. 23. Que bueno, que lo dicho, hay al final además como una especie de... Desde aquí se ven, los voy a sacar así un poquito mientras nos acercamos y luego nos acercamos al que quieras. Sí, que luego al del final hay una especie de dispositivo, ¿no? de listado con fotos del resto de obras. Cada obra tiene su QR. La intención ya no es explicar el proyecto o la obra en sí, de pe a pa, sino es dar como lo veis un poco, ¿no? Sí, con una gran foto principal, luego siempre algún croquis, alguna maqueta, ¿no? como signos de
del trabajo del estudio, por supuesto una memoria explicando cada proyecto, ¿no? Pero que es este collage bonito. Ellos han insistido mucho en este nuevo concepto de exposición. Cada proyecto es un díptico en un panel ligero, que se dobla, todos tienen el mismo tamaño, se apilan y es un proyecto que es muy fácilmente transportable y si no se transporta muy fácilmente reciclable, ¿no? Porque tuvimos aquí siempre la discusión de si se traía o se imprimía, ¿no? Y para ver lo que es más económico, pero en cualquier caso ellos que están muy preocupados con el tema de la sostenibilidad y la economía circular, pues han cambiado los conceptos de exposiciones que siempre habían hecho unas exposiciones, todos recordamos, espectaculares, ¿no? Con maquetas, modelos, dibujos originales enmarcados, y ese concepto de exposición pues la han cambiado un poco, la han traspuesto, porque siempre está uno, ¿no? con el QR que hay en cada panel, pues puede entrar en el móvil y ver el proyecto con más detenimiento si quiere. La exposición cronológicamente más o menos está cronológicamente puesto, sobre todo en esta primera parte, en la que empieza con lo que él llamó prehistoria, que es un poco el comienzo de toda esta labor de Renzo Piano, que la verdad en el catálogo se cuenta bien, y yo creo que luego si no hablamos del catálogo un ratito, que cuenta pues como todas las primeras experiencias de Renzo Piano, ¿no? Que tiene cuestiones como muy similares en concepto y estructurales a gente como Richard Rogers o Norman Foster, ¿no? El high-tech que le llamaron, que luego yo creo que fue un poco más allá, pero veis que son todos investigaciones sobre estructuras, elementos de cubierta, envolventes, ¿no? Estos proyectos preciosos. Sí, la verdad sí. Esta pieza la tengo que sacar porque me parece preciosa, ¿verdad? Es un espectáculo, ¿no? Esa cubierta que luego cualquiera de estas piezas que vemos aquí han sido como evolucionadas y reinterpretadas en proyectos suyos y de otros como muchísimas veces, ¿no? Y recuerda pues también a las primeras épocas de Norman Foster, de la Renault y todas estas naves, ¿no? Y además es que nos tenemos que poner en contexto. Estos son finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Claro. Estas cosas eran ¿no? Llevar como el concepto de nave industrial y de estructura industrializada y prefabricada a conceptos más arquitectónicos, pues fue lo que les destacó, ¿no? Y luego, por supuesto, el Centro Pompidou, ¿no? Que bueno, que nos da como esta otra visión del Centro Pompidou, ¿no? Es preciosa esta foto, ¿no? ¿no? Cómo convive el la París gárgola clásico con el París moderno y que es que no nos olvidemos que son 50 y tantos años después, sigue siendo una pieza moderna, ¿no? O sea, va ganando con los años y bueno, aquí se ve un poco esta operación, ¿no? Esto es un proyecto que si no lo conocéis bien os invito a que lo estudiéis bien, sobre todo el proceso del concurso, ¿no? Y cómo también el jurado fue tan valiente como para elegir una pieza que directamente, ¿no? Optó por apostar por el espacio público, ¿no? Y cómo esta pieza fuera de escala ha acabado integrándose perfectamente dentro del barrio, ¿no? Y de la vida de París. Sí, y lo que tú dices, Pablo, ¿no? Que décadas después sigue funcionando, incluso que mejora con los años, ¿no? Como el buen vino. Esto sí. Esta foto es preciosa, ¿no? Que son Rogers, Piano y Cedric Price, el ingeniero de Orearo, para el que dan muchísimo crédito por todo esto. Bueno, mira la pieza, ¿no? También, o sea, es que esto es muy bonito, quizá desde lejos, ¿no? Desde la otra plataforma no se ve bien los detalles que hay aquí, pero es que en cada díptico, como veis, está la gran fotografía, también tenemos un poco la memoria, pero siempre hay una maqueta o una pieza que destaca, que se sobresale en 3 dimensiones de ese panel, y luego toda la documentación, pues planimétrica, ¿no? Por supuesto, pues las secciones, las fotografías de detalle, de obra, etcétera. La verdad es que es espectacular. Sí, hay una parte que es más el proceso creativo y el proceso de construcción, que siempre insisten sobre él, y otra parte en la que ya es más, digamos, el objeto construido y
y siempre esto, ¿no? Cómo afecta a la vida y al funcionamiento, lo que decíamos de las personas siempre, ¿no? No es, estos son los años 70 en los que la arquitectura se fotografiaba como un objeto de arte, ¿no? Casi como más abstracto, con una luz siempre como al borde de lo real y de lo irreal y tal. Y ellos siempre, yo creo que esta es una de las grandes virtudes, centrados en que los edificios funcionen con las personas, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Y luego pues pasamos a otros proyectos también emblemáticos. Este es uno de mis preferidos, ¿no? Que desgraciadamente no he estado todavía, espero estar, pero que además la propia gente del estudio lo dice dice que es verdad, que es una pieza impresionante en directo, que es la Fundación Menil, ¿no? Digamos que en la que fue la primera obra posterior al Pompidou, sin Rogers, y en la que pues, demostró un poco cómo llevar todos los conceptos del Pompidou a otro contexto completamente diferente, a otra escala completamente diferente, y consiguió hacer pues, un edificio americano, ¿no? Con esta especie de interpretación del balloon frame y con el cerramiento de listones de madera, pero trayendo todo el sistema industrializado, la ligereza, el control de la luz, ¿no? Como es un edificio muy mediterráneo también en el fondo, ¿no? Esta contradicción, muy cerrado al fondo, abierto a los patios, con la luz viniendo, la luz cenital, ¿no? Mira, aquí en la sección también se ve muy bien. Sí. Y las piezas, ¿no? Que también las tienen aquí, estas piezas ¿no? maravillosas que tamizan desde la parte de arriba, que es precioso, ¿no? Sí. Es lo que dicen, ¿no? Que como esta luz además, ¿no? Digamos que entra, refleja aquí, rebota y acaba, genera una especie de luz súper continua, pero natural a la vez, ¿no? O sea, digamos, la virtud de la luz artificial llevada a la luz natural, ¿no? Y luego, muy importante, ellos insisten siempre en la relación con el cliente, ¿no? Dominique de Menil se impresionó por el Pompidou y fue cuando llamó a Piano y generaron esta complicidad en la que ella se atrevió, porque realmente esta estética que vemos ahora, yo supongo que alguien que invierte todo su dinero en una colección de arte en su museo, ¿no? Viniendo del Pompidou esperaría una pieza como más pomposa, ¿no? Sí. Y realmente al final se convenció con Piano para que hacer la mejor pieza posible para su colección de arte, ¿no? Yo creo que esa es una gran virtud. Luego tenemos aquí el aeropuerto de Kansai, que fue ya el salto total a la gran escala. Como sabéis, es una isla artificial que se generó, y entonces pues la habilidad de Renzo Piano de generar esta pieza continua, ¿no? Que en el centro, donde está toda los embarques, el check-in, la llegada de pasajeros, pues genera esa dilatación de la pieza, ¿no? Digamos que esta es la sección que es la que es continua de todo el proyecto, y en ese punto pues la prolongaba con esta especie de secuencia natural de la curvatura, ¿no? Que es preciosa hasta la sombra que estamos viendo ahora mismo en pantalla, la sombra que se genera, ¿verdad? El dinosaurio. El dinosaurio, desde luego. Sí. Y mira las fotos aquí, ¿no? Mira las fotografías de los obreros mirando aquello, ¿no? Es espectacular. Sí, lo mismo, ¿no? Y volviendo un poco sobre los mismos temas, ¿no? La ligereza, la seriación, la estructura, el trabajo de la luz natural, la permeabilidad, ¿no? Que en un aeropuerto, hasta esas épocas, los aeropuertos eran pues zonas que eran bastante compartimentadas, ¿no? Bueno, previamente Saarinen ya enseñó un poco con la terminal de la TUA cómo se podía modernizar todos estos espacios, ¿no? Pero a gran escala y en un aeropuerto de una sola pieza, digamos, y nuevo, pues este es un ejemplo maravilloso, ¿no? Desde luego. ¿Qué tenemos más por aquí? Bueno, vamos... bueno, tú me dices cómo vamos de tiempo, ¿eh? Tenemos todavía 20 minutos, o sea que con tranquilidad, Pablo, paramos en los que quieras. Pues, bueno, yo os lo decía antes, ¿no? Este es un proyecto que yo creo que dio otro salto, igual que en el Menil dio un salto, digamos, del Pompidou a como su carrera en solitario, tener un primer proyecto icónico. Este es un proyecto en Nueva Caledonia
que pues eso, ¿no? Se salta, digamos, de la arquitectura más fabril, ¿no? A una arquitectura de contexto completamente, ¿no? En el que se cuenta fenomenal aquí, ¿no? Cómo entiende el contexto dentro de una arquitectura tecnológicamente muy avanzada, ¿no? Aquí cuentan un poco, veis aquí como estas faldas de mimbre de los nativos, ¿no? Estas conchas ancestrales de madera, ¿no? Y cómo interpreta como todo ese lenguaje y simbología local, ¿no? Y lo lleva a esta construcción, a este edificio que no renuncia pues a lo tecnológico y a lo moderno, ¿no? Al final los espacios interiores pues tienen pues toda esta riqueza, ¿no? Pero también cuidando el espacio público, lo veis aquí, ¿no? Las zonas comunes, las zonas de circulación, ¿no? O sea que dentro de esta escala, que es un edificio bastante grande, pues la sensación siempre es estar rodeado de naturaleza y con una escala muy, muy amable, ¿no? Este es uno a mí que me encanta, siempre se lo dije yo, se lo decía. Yo lo asociaba mucho también con la librería Morgan de Nueva York, que son actuaciones urbanas de relativa pequeña escala para la escala que maneja el estudio, pero hechas con una radicalidad de concepto impresionante, ¿no? Realmente este es a ver si lo vemos en contexto, lo veis un poco así, es una pequeña pieza en un patio de una manzana parisina, ¿no? Irregular y lo que hace es entiende que lo que necesita ahí es una pieza pues curva, ¿no? En el que esta foto es muy bonita, ¿no? En el que maneje muy bien el control de la luz hacia los edificios vecinos y no, digamos, impactando mucho en la escala de la ciudad, ¿no? Y esta es otra foto que a mí me encanta, ¿no? Y discretamente hasta la ciudad como asoma... Casi como una cúpula, ¿no? Como una cúpula, como no queriendo ser protagonista, ¿no? Yo le veía hasta cierta similitud con la intervención de la Maison de Berg, ¿no? De Pierre Charon, que es otra joya en París que está como ahí medio escondida, discreta, ¿no? Escondida. Y genera así, pues también como la Maison de Berg, ¿no? Un espacio luminoso, transparente, en el que pues yo creo que es un éxito de intervención, ¿no? Las secciones son muy importantes en Renzo-Piano, bueno, en toda arquitectura, ¿no? Pero cómo entiende el bajo rasante, la línea de la calle, pues siempre un plano totalmente transparente, continuo, en el que se ve la luz y se circulan las personas, ¿no? Y luego ya el caparazón, digamos, sobre rasante, ¿no? Aquí se ve un poco también esa transparencia de la que estábamos hablando. Bueno, y luego la estructura, ¿no, Pablo? Esta que es fabulosa. Sí. Nuestras fotografías así. Bueno, obviamente está aquí el modelo, lo veis aquí, pero las fotografías de montaje, ¿no? De la construcción es impresionante. Es un objeto precioso, ¿no? Sí. Vuelta a lo mismo, a lo mejor esta geometría y esta forma que en los últimos 20 años ha sido más recurrente y hemos visto ejemplos también estupendos, ¿no? Pero hay que remontarse a que este proyecto es de hace 20 años, ¿no? En el que, digamos, era más sorprendente ver algo así y, sobre todo, yo me imagino que convencer a las comisiones de patrimonio del Ayuntamiento de París de esto, pues no debió ser fácil, desde luego. Fácil, o sea que... Bueno, mérito, ¿no? Claramente yo a la conclusión que he llegado es que bueno, ya se sabía, ¿no? Que es un personaje que tiene un encanto y un don de gentes. Un carisma increíble, ¿no? Y tiene como esa pausa del sabio, yo entiendo, explicándole al técnico de turno o al alcalde de turno que esa intervención es la adecuada, ¿no? Es la correcta y es respetuosa, ¿no? Porque tiene esta cosa que yo creo que dentro de la radicalidad, ¿no? Como a veces lo decíamos, cuando eres respetuoso con un amigo o quieres a un amigo, no tienes que darle siempre la razón, ¿no? A veces hay que, la discusión, ¿no? La pelea, sí. el tal, ¿no? Y yo creo que estas actuaciones radicales no muestran más que respeto por lo que hacen, ¿no? A lo contrario que se puede pensar, ¿no? Como que llegas y haces una cosa que no tiene nada que ver con la ciudad. La Academia de las Artes Visuales en Los Ángeles, que sale, es muy protagonista
en el vídeo, aparece Renzo Piano en esta cúpula enorme, ¿no? Volvemos lo mismo a la foto con la gente, con la actividad del edificio, ¿no? Esta es una intervención muy larga dentro del estudio, muy polémica, un proyecto que ha cambiado, muy polémica no, perdona, o sea, que ha cambiado mucho, que ha tenido como, yo entiendo más que polémica, suena como a la reacción que ha tenido la gente, en este caso yo creo que ha sido más con el cliente y los procesos sucesivos que ha tenido, ¿no? Y entiendo que es un reflejo de esta lucha del estudio siempre por sacar las cosas adelante, ¿no? Y hacerlas bien. Tiene una parte de reutilización de otro edificio. Bueno, es un proyecto complejo, pero yo creo que también muy radical, ¿no? Voy a sacarles la maqueta porque también es preciosa. No sé si se ve bien con la luz aquí, porque... Que es como un casco. Que es como un casco aquí, sí, es que no sé si se ve bien en cámara, pero bueno, lo estoy intentando captar. Y el siguiente, bueno... El siguiente es el auditorio de Roma. Este es un proyecto de los 90 que en el estudio quieren mucho, ¿no? Que son como estos 3 escarabajos a distintas caras, un proyecto sorprendente dentro de Renzo Piano, ¿no? Que tiene una disposición como muy clásica, con un eje claro, el auditorio en el centro, el auditorio exterior, ¿no? Yo creo que, pues eso, ¿no? Estos saltos mortales que van dando nunca ¿no? Conformándose con una fórmula exacta, ¿no? O sea que en eso se demuestra exitoso el método que decimos, ¿no? La forma de trabajo y la dinámica de trabajo en el estudio es la misma y la respuesta formal y contextual pues varía siempre, bueno, lo que hemos dicho antes, recurriendo a infinidad de versiones siempre dentro de, no solo del proceso de la idea, sino una vez cogida la idea, en el proceso de desarrollo siempre se abren muchas versiones, no se descartan nunca, entran en un debate continuo en el que siempre se van eligiendo estas, ¿no? Y lo que decíamos que es un debate siempre con el cliente. Este es un edificio fantástico, yo creo que no muy reconocido. En este yo he estado y es que realmente bueno, te das cuenta que la arquitectura hay que visitarla, ¿no? Sí. Pero que además está justo enfrente del famoso Museo de Young de Herzog y de Meuron en San Francisco, y entonces él se llevó como todos los focos, y se debió acabar más o menos en la misma época, y se llevó todos los focos, y es una rehabilitación del Museo de Ciencias Naturales de San Francisco, y bueno, realizaron este elemento de cubierta, ¿no? Yo creo que maravilloso, cubierta verde, y generó un objeto espectacular, ¿no? O sea, realmente el zócalo existía, se hace una rehabilitación y se culmina. Esto está dentro de un parque situado a lo alto en San Francisco, en un sitio muy bonito. Mira, enfrente aquí aparece el torreón del Museo de Young de Herzog y de Meuron, y bueno, y el espacio interior es maravilloso. Es un edificio que vamos, a mí me encanta, y es dentro de esta arquitectura intervenciones, no sé si decir silenciosas, pero intervenciones que se entiende que se hicieron desde la comprensión de lo que había que solucionar, cómo había que solucionarlo, no concentrados en que la imagen fuera más espectacular o no. No tanto en el resultado, sino en resolver un problema. Exacto, ¿no? O en qué foto del proyecto es icónica. Yo creo que es una de las cosas por las que no ha sido tan conocido, porque no tiene una foto de estas icónica, del wow. Sí, de ala. Sí, ¿no? Sí, aunque yo te diría que está aquí seleccionada, desde luego, cuando la ves ¿no? así de grande y luego entiendes el proyecto, miras la planta y entiendes lo que hay detrás, desde luego es impactante, ¿no? De esta colina, ¿no? Estas colinas maravillosas. Sin duda, esta es la Fundación Niarcos en Atenas, que es un proyecto de una escala muy importante, es un proyecto descomunal, ¿no? Y yo creo que se entienda muy bien aquí cómo es la intervención suya para hacer que ese impacto dentro de la escala de la ciudad sea el menor posible, ¿no? Veis aquí, o sea, ¿no? La altura que tiene la intervención, y lo que hace es generar como la huella del parque, tocarla lo menos posible para que la imagen sea un poco esta que tenéis aquí abajo, ¿no? Que es una especie de construcción al final de un parque,
pero debajo de ese parque hay una barbaridad de metros cuadrados construida, ¿no? Entonces esto... La maqueta, que también es muy bonita, ¿no? Esta es una maqueta de concepto, ¿no? Ya veis que en algunos casos la maqueta es de un elemento constructivo, en otros es de concepto, en otros es de contexto, ¿no? Yo creo que eso, toda esa variedad es muy importante. Voy a sacaros estas imágenes que también son, la verdad que son impresionantes, la de arriba sobre todo también, ¿no? Sí, espectacular. Esa cubierta con unas vistas sobre Atenas increíbles, ¿no? Pues seguimos. Seguimos, sí. Luego, bueno, este proyecto es muy icónico también muy importante en el desarrollo del estudio, ¿no? Que ya recordáis la tragedia del puente de Génova que se derrumbó en el 2018, ¿no? Y bueno, y la Fundación de Piano pues ofreció gratuitamente el proyecto y el trabajo del estudio para la reconstrucción lo más rápidamente posible del puente, ¿no? Y pues vuelta aquí un poco a lo mismo, ¿no? ¿Qué hay que hacer para reabrir un puente lo más seguro y lo más rápido posible, ¿no? Y esta es un poco la labor del estudio sin renunciar, como siempre, ni a la tecnología ni a la identidad del estudio, ¿no? Es un proyecto muy simbólico dentro del estudio, ¿no? Luego, pues, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Cómo van eligiendo pasamos de una infraestructura urbana potentísima, ¿no? a un hospital de niños en África, también en una intervención que no se entiende si no se lee desde el contexto, ¿no? Mira, en este caso, pues, lo que son las piezas son como del adobe, del mortero con la tierra que generaron ahí para la construcción de los muros, ¿no? La propia implicación de Renzo Piano dentro del proyecto, ¿no? Y bueno, pues otro proyecto también de alguna manera con su lado más solidario y... Sí, y también del entendimiento local, ¿verdad, Pablo? O sea, que entender cómo hay que construir o cómo hay que implicar también a la comunidad, quizá, para poder sí, porque lo vemos aquí, ¿no? Toda la construcción, ¿no? El inicio de la obra antes de poner la cubierta, pues se entiende como casi una obra local con los medios locales, efectivamente lo que dices, ¿no? Como hay que entender, y la parte que es más industrial, más de acero, pues es una parte prefabricada que se trae hecha y directamente se coloca in situ, ¿no? Luego tenemos aquí el CERN, el acelerador, ¿no? El edificio para acelerar de partículas, que es Me estoy alejando un poquito, Pablo, para coger toda la foto, no porque no te... Es que si no coge la foto entera. Y este es otro que lo que hablábamos antes, que es protagonista también con el mock-up, ¿no? del vídeo que hemos visto antes, y bueno, otro proyecto importante, simbólico, como otro salto desde allí, ¿no? Un proyecto menos rural, menos urbano, perdona, sí. más en el ambiente rural, y veis aquí pues también, pero también participe un poco de la vida de los ciudadanos, ¿no? Se ve cómo pasa el tranvía, pasan los ciudadanos en bici, ¿no? Como siempre acercar estos edificios a la vida de la ciudad, ¿no? Que muchas veces que todos este tipo de edificios, como las sedes de juzgados y todo esto, se han alejado un poco más de lo que es, ¿no? Siempre se han pensado más como instituciones que había que, ¿no? como imponerse a la sociedad o ser como más institucionales, y yo creo que él consigue esa mezcla, que no perdiendo lo institucional sean edificios más cercanos al pueblo, ¿no? Bueno, su estudio. Este, por supuesto, tenía que estar. Es que, ¿cómo no iba a estar? El Centro Botín. El Centro Botín, que este es un edificio que también animo a visitar porque está funcionando fenomenalmente, ¿no? Se ve en la foto de ahí abajo la cantidad de gente que lo visita, que lo circula, toda esta imagen de todas estas escaleras exteriores y circulaciones exteriores, ¿no? No haciendo un edificio que se entra y se recorre solo en su planta baja y luego ya, sino que se puede visitar desde fuera sin entrar
al propio edificio, ¿no? Incluso las circulaciones como por esa zona, por dentro, ¿no? Por dentro, pero por fuera a la vez, ¿no? Que te lleva en realidad, también hay una especie de camino que te lleva hacia el agua, ¿no? Y hacia el paisaje hacia afuera. Sí, la verdad es que es impresionante. Se ve muy bien aquí, ¿no? Sí, perdón, que no me había fijado. Esta sensación de estar encima del agua, ¿no? De la bahía, es una sensación espectacular. A mí me recuerda mucho la experiencia de visita de este edificio al del Whitney en Nueva York, que es un edificio también, es un objeto de una naturaleza estética similar, ¿no? Con toda esta circulación cerca del agua, como entendiendo el recorrido como parte del recorrido por la ciudad. Yo creo que son intervenciones muy, muy acertadas, ¿no? Bueno, de Santander nos vamos a Estambul. Vaya salto. Bueno, pero vuelve a ser otro contenedor de arte sí, al borde del mar, ¿no? En una intervención más fabril, ¿no? Volvemos otra vez a este lenguaje que a mí me encanta, la verdad. Yo creo que estos son unos contenedores que luego son súper amables, aunque parezca que la geometría es más dura, ¿no? La maqueta es preciosa, sí, ¿no? El nivel de detalle. Es que es muy bonita. Y es que además este es súper reciente, se ha terminado el año pasado, ¿no? Sí. O el anterior. Sí, ¿no? sí. Mira, 2023. 2023. Sí. Y cómo se interpreta pues una construcción pues lo que ha pasado en Bilbao, ¿no? Que al borde del mar, del agua, en estas ciudades que ahora están concentradas en recuperar pues eso, la mirada al mar, pero que eran zonas donde estaban todas las fábricas, todos los desembarcos de materiales, de materias primas, ¿no? Y cómo esa recuperación yo creo que es importante, y además que Estambul es una ciudad tan bestia, ¿no? Tan grande y tan densa, ¿no? Tan densa que fíjate ahí, ¿no? Cómo se ve todo el paisaje, claro, que lo acompaña, ese skyline, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y el mundo cúpula, mezquita, ¿no? Yo creo que hay que ahí ser un poco bruto para que no se te coma la ciudad de una intervención. Desde ¿no? luego. Bueno, y hablando del Whitney, la relación con el otro, pues es ¿no? Que yo creo que es un edificio que se entiende mejor visitándolo exactamente igual, ¿no? Porque hay ciertas operaciones del objeto arquitectónico que pueden ser un poco difíciles de entender, ¿no? Por ejemplo, esta sección, ¿no? Casi como un objeto náutico, ¿no? Una sección más náutica que otra cosa, y yo creo que tiene mucho que ver con cómo se ve el edificio desde fuera a cierta distancia y cómo el edificio desde dentro mira hacia afuera. Es un edificio que nace totalmente desde, ¿no? Fuera del culto al objeto arquitectónico, sino desde la propia relación, ¿no? Aquí lo veis un poco cómo está dentro de un contexto neoyorquino, es justo al principio del High Line, ¿no? que ya sabéis que son estas vías que iban por encima y que lo que unían eran todas las fábricas, y como el tren llegaba a las fábricas, a las industrias, ¿no? Y está metido dentro de un barrio que era pues eso, industrial, ¿no? Volvemos un poco, ¿no? Igual que el Whitney, yo creo que tiene mucho que ver con el Museo de Santander, el Centro Botín. Esta es una operación que yo asocio mucho a la Fundación Paté que hemos visto antes, ¿no? Que es esta intervención dentro de unos edificios, una manzana en Nueva York, de unos edificios pues con algunos cierto valor, ¿no? del 19, y es una intervención que se entiende muy bien como en estos esquemas, ¿no? Este es el estado previo, ¿no? En el que hay varios edificios de varias épocas, en el que es principal la Morgan House, que es de mediados del 19, y luego es la librería Annex, que es del año 28, ¿no? 1928. Y cómo la primera operación es decidir con qué 3 edificaciones se queda, ¿no? Y cómo este objeto lo que hace es conectar entre ellos, ¿no? Y opta por esta estrategia. Este es otro edificio que he visitado y tengo que reconocer que este es mi favorito. Tu favorito. Mira, te iba a preguntar, te iba a poner en el aprieto, pero lo has hecho tú solo. Pero bueno, por eso creo que hay que visitar. Yo creo que publicado pues nunca le di mayor importancia
tal, y realmente entrar como en esta joyita dentro de Manhattan, dentro de Nueva York, es una cosa que es espectacular. Y luego, porque además es que tiene una escala urbana muy buena, ya veis que tiene 4 plantas, no abusa ni con respecto a sus vecinos, intenta ser como discreto, pero luego es una operación que en sección tiene como 5 sótanos, ¿no? Veis Sí. aquí la gran excavación que se hizo. Y aquí, bueno, aquí en la sección Y se ve, en esta sección ¿no? se ve. Volvemos a la planta baja completamente diáfana y conectada con la preexistencia y con lo público, ¿no? Y un mundo sobrerasante de la luz, la ligereza, y un mundo bajo rasante, pues con todo el programa oculto que necesitaba, ¿no? El auditorio, los archivos y todo esto, ¿no? Y es un edificio que os recomiendo. Pues nada, pues muchísimo, yo tendré que ir, porque muchísimo yo no ir he a ver, ido. ¿no? Y mira, la imagen del atrio es un increíble. espectáculo, ¿no? Y esto luego tiene que ver también con el New York Times, ¿no? Que Sí, también claro. es lo mismo. El New York Times hace un patio que según entras tienes un ventanal dando a un jardín, ¿no? Y eso en una ciudad como Manhattan, que tiene un parque estupendo, pero hay pocos árboles en la ciudad, o sea que están todos concentrados, se entiende muy bien, ¿no? Y esto es en el campus en Nueva York, ¿no? Un edificio universitario en Columbia, ¿no? Que se han hecho tantas intervenciones recientes, pero no en el campus que conocemos, está más alejado. El campus tradicional es este, y este es el nuevo campus de Columbia, ¿eh? Y ahí es donde hace esta intervención de una escala brutal, ¿no? Esta sección infografía, ¿no? Que está ahí arriba. Sí. La verdad es que también es espectacular ver toda la técnica, ¿no? Pues si te acercas, me voy a acercar en la cámara para no tirar el panel, pero la verdad es que es muy, muy espectacular. Sí, tiene un lenguaje similar además al Pompidou, ¿no? Sí, al Pompidou totalmente. Con los códigos de colores y yo creo que un poco en la intervención. Además que tiene esta virtud que cuando el proyecto sale como heterogéneo, ¿no? O sea, conocemos más y le damos como más llamativos los que son compactos, pero esto que son de piezas heterogéneos, combinación de distintas escalas, creo que ahí son muy habilidosos también y resuelven muy bien la ciudad, y estos son los que realmente en las revistas puede que no queden tan bien, pero en la realidad son intervenciones súper exitosas, Sí, ¿no? increíble. Bueno, pues vamos con otra joya, ¿no? De la corona, casi, te diría. Sí. Aquí voy a... Vente para atrás conmigo, Pablo, para que te digan el bien. New York Times, que es como el germen de un edificio en altura, que luego es una fórmula que han vuelto a utilizar, ¿no? Que es esta especie de prismas potentes con las esquinas deconstruidas un poco, ¿no? Y La maqueta se ve generando, superbién, generando unos prismas, unos planos de fachada que sobrepasan lo construido, ¿no? Pasa de ser ya no es el mazacote este con las aristas claras, ¿no? Y cómo deconstruyen la arista de esquina en las esquinas en planta, pero sobre todo como esa proyección del edificio hacia arriba, ¿no? Donde la fachada no acaba, donde acaba digamos, el espacio interior, y desde abajo funciona muy bien, ¿no? Viéndolo hacia arriba, pues esta especie de proyección hacia el cielo que tiene es una virtud estupenda, ¿no? Y luego la mezcla de escalas otra vez, ¿no? Sí. Aquí veremos, pues tiene este espacio que es fantástico, porque según entras siempre tienes la imagen de detrás del jardín, ¿no? Que sería un A ver poco... si lo vemos aquí. Que este es el jardín que hay detrás, en ese patio, claro, que en la escala esta ahí en la sección parece un mini patio. Claro, pero que en realidad es enorme. Pero que es un espacio enorme, ¿no? A la sección también, que vuelve a ser muy espectacular, y hace referencia, ¿no?, a esa parte de arriba que decías tú, Pablo, ¿no? Como que fuga allí hacia el infinito, hacia arriba, hacia el cielo. Sí, y yo creo que es un poco un homenaje también al Empire State, a Sí. todos estos rascacielos de los años 30 en Nueva York, ¿no? Que daban mucha importancia a esa coronación, y cómo esa coronación era casi una cosa clásica, ¿no? Y Sí. como la zona de los dioses ahí arriba, ¿no? Sí, desde luego. Y luego pues pasamos pues son como estos tres, sí que son muy de la familia todos, ¿no? Sí. Yo creo que aquí pasa un poco lo mismo, ¿no?
el plano de la cubierta del fondo, pues también el plano de fachada continúa y genera como esta especie de sensación de que el edificio se desvanece al llegar arriba, ¿no? Y que es funciona fenomenal con los reflejos, ¿no? Yo creo que también siendo sensibles a que la escala del edificio y el tamaño es importantísimo, ¿no? Y como es muy importante pues no ser abusón. Que no se te vaya la mano tampoco, con la ¿no? ciudad, que no se vaya la mano, ¿no? Bueno, es que estas fotografías la verdad es que son espectaculares. Las estoy sacando en cámara en grande para que se puedan fijar, ¿no? También como mencionabas antes, ¿no? Cómo se utiliza la ciudad, estas fotos también que están muy bien elegidas, con la gente también pasando por ahí debajo, ¿no? Por la entrada, no sé, es que está muy muy bien seleccionado el material. Sí, y luego no esta maqueta de concepto en el que no se presta atención al contacto con el suelo, sino que se entienda que son como planos de vidrio deconstruidos que van, ¿no?, formando como esta especie de, bueno, los cristales, ¿no? Realmente los cristales son estas formaciones minerales irregulares, ¿no? Son estos quiebros. Ajá. Y luego este es un proyecto menos conocido, yo creo que primo hermano del proyecto de Nueva York, ¿no? Del New York Times, que es un proyecto estupendo, que tiene una sección relativamente parecida, también tiene un objeto de gran escala, un objeto de pequeña escala, lo ves aquí, ¿no? La torre, la construcción detrás y el patio con el jardín, ¿no? Y también las esquinas deconstruidas en planta. Este es un edificio enorme también, una planta importantísima, ¿no? Estas tres fotografías son también como súper elocuentes, ¿no, Pablo? Esta potencia de la estructura en la esquina que se ha perdido. Es que es una cosa fantástica, ¿no? Es precioso. Sí. Bueno, y la maqueta, espera, que esta maqueta, a ver si sale bien, porque como es tan blanca y la luz con la cámara no ayuda, pero os puedo asegurar que en físico, en presencial, esto es maravilloso. Vamos. Y luego el museo asociado al objeto, a la torre, es un objeto maravilloso también, ¿no? O sea, cómo tiene estabilidad ir generando como de estas tipologías constructivas, ¿no? Y irse evolucionando con respecto al tiempo, ¿no? Lo mismo que este edificio es como otra tipología de edificio, que son los juzgados de París, ¿no? Que veíamos antes en la maqueta, ¿no? Cómo genera esta especie de como edificios de oficinas, ¿no? Administrativos, que son objetos que se van apilando con jardines y medios, ¿no? Con una escala que va perdiendo densidad conforme va subiendo dentro de edificios de un tamaño imponente, ¿no? Aquí se ve muy bien en la sección también, ¿verdad? Exacto, ¿no? Cómo dan la importancia a todos esos pues a espacios de luz, a espacios verdes, ¿no? No perder nunca no sé, como la escala humana dentro de intervenciones tan espectaculares. Aquí se puede ver un poco el tamaño de la intervención, ¿no? Que es brutal, ¿eh? Pero siempre van manejando esos cambios de escala, esos espacios que siempre alguien se asome hacia un patio, aunque sea cubierto, pero público, hacia un espacio público, hacia unas zonas verdes, ¿no? La maqueta también es preciosa, sí. Una delicadeza fantástica. La voy a sacar entera ahí porque es... de verdad que es que hay que venir a verlo porque en la cámara se pierden muchos detalles que no se pueden sacar, pero es fantástico poder verlos aquí en directo. Sí, sobre todo que con los dos paneles para cada proyecto se entiende fenomenal. Sí, desde luego. Y se entiende bien y luego se entiende bien cómo eligen ciertas fotos, ¿no? Siempre con el contexto, ¿no? En vez de sacar esto como objeto, siempre entendiendo que está dentro de un contexto, que el contexto pues tiene otras edificaciones de otras épocas, de otras tipologías, ¿no? Esto es la Plaza Paddington en Londres, ¿no? Un edificio multiusos que tiene muchas de estas fórmulas que hemos visto en otros proyectos, ¿no? Aquí también lo mismo, ¿no? Está envolvente, ¿no? Como una piel que sobrepasa los límites de la propia construcción, la deconstrucción de la esquina. Esto lo hemos visto en París también, ¿no? Bueno, en el Portillo, por supuesto, o sea, el no ocultar para nada ni sin complejos las comunicaciones verticales, ¿no?
y luego pues también muchas fotos del interior donde se ve esta especie de luminosidad, espacios verdes, transparencia, ¿no? Que generan siempre espacios muy agradables para estar y para trabajar. Los dibujos, que son, bueno, los famosos dibujos, ¿no? Sí. Siempre con personas, ¿no? Siempre Utilizados, sí. Y con un código de colores en el que siempre maneja muy bien la información de lo que quieren que veas y que sea protagonista, ¿no? Aquí más el espacio cerrado respecto al espacio abierto, ¿no? Pero luego esto se entiende con muchísima más transparencia en la realidad. Ya estamos acabando. Estamos acabando, Pablo. Me da mucha pena, porque me está encantando. Y bueno, esto es un poco pues, ¿no? A los que conocen menos la obra de Renzo Piano y su oficina, pues que tengan como un contexto de las obras construidas y luego pues ya puedan elegir si quieren ver alguna obra más y más conocida, ¿no? Realmente se quedan piezas icónicas dentro del estudio, ¿no? Yo, por ejemplo, lo hablaba con ellos, el estadio de Bari, yo que estudié en los años 90, eso fue una intervención en un recinto deportivo, en un estadio de fútbol, que hasta entonces eran como unos contenedores horrorosos, ¿no? Y fue como una mezcla de ingeniería y arquitectura que fue luminosa en su momento, ¿no? La Fundación Beyeler en Suiza, que es otro ejemplo de tipología de museo conocido. Yo creo que es llevar un poco más allá el concepto de la Menil hacia una arquitectura patio casi miesiana muy importante. Bueno, supongo que todos tendremos nuestra propia selección, no sé qué. Sí, a mí por ejemplo, el de Nueva Caledonia fue el que me pilló estudiando, o sea, y salió y fue como una cosa, todos queríamos hacer, todos queríamos hacer cestas, todo era una cosa tremenda, ¿no? Bueno, la cesta que todavía se lleva, la cesta. Sí. Y luego esto es importante entenderlo y verlo, nosotros que hemos tenido muchísima relación con la gente del estudio, sobre todo de París, con Giorgio Bianchi, con Albert Giral, que están aquí, que son socios de París, pero también con algunos del estudio de Génova, con Juan Granero del estudio de París, que también ha sido una pieza muy importante en toda esta organización. Bueno, se ve que son un equipo que tienen como un compromiso real con la forma de hacer arquitectura y de hacerla bien, cosa que es admirable. Todos sabemos lo difícil que es la arquitectura como para mantenerse fiel tanto tiempo y tan constantemente a todo, ¿no? Y la verdad es que es de agradecer. Y hablando de equipos, tenemos que agradecer al equipo de aquí del colegio y de la fundación, por supuesto. Desde luego. A Miguel Lasso, a Romina Pascale, a todos, Fernando Paredes, Graciela, ¿no? Todo el equipo, por supuesto Pedro Ibáñez, que ha ayudado con toda la gráfica. Y bueno, pues lo hemos pasado muy bien, María. Pues es que ha sido muy fácil. Ha sido fantástico y además la exposición de verdad que merece la pena 1000 veces. Venid a verla, por favor. Va a estar, como decíamos, hasta mediados de enero, ¿no? Mediados de enero, y recordemos, Pablo, la cita de la semana que viene para el documental, que es... martes 26 a las 7, el documental sobre la obra y sobre el Filbus, que os gustará muchísimo. Pues os invitamos a venir y que tenemos la suerte de que viene la directora y una socia de la oficina de Génova a contarnos un poco y a las preguntas que queráis hacer, por supuesto. Pues fantástico, Paula, ahí se queda dicha la información. A mí no me queda nada más que agradecerte por regalarnos este rato tan fantástico en esta exposición. Recordamos Le Fil Rouge, Renzo Piano Building Workshop, que está en el Colegio de Arquitectos de Madrid hasta mediados de enero. Por favor, no dejéis de venir a verla. Y Pablo, muchísimas gracias al colegio y a la fundación por hacer estas exposiciones tan maravillosas para que las disfrutemos todos los colegiados y los no colegiados la gente de a pie, que cualquiera que se... de todos, sí, por supuesto. Gracias a ti, María, y a Simétricas, como siempre, y a Juan. Pues genial, vamos a por más y mejor. Un abrazo, Pablo, muchísimas gracias. Chao. Gracias.